Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Pues efectivamente una semana más, aquí estamos sentados en el Chester, en Centro Comercial Torre Cárdenas, en los Yelmo Cines de Centro Comercial Torre Cárdenas, en concreto en nuestra sala 4, que ya casi nos la hemos quedado en propiedad los jueves por la mañana, que es cuando grabamos, y con el impulso de Almagro Nature, que es una empresa con alma, y de Ejido Motor, una empresa hortofrutícola, pero con alma de Almagro, y con Ejido Motor Almería, que es el concesionario oficial Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en Almería capital, junto al cementerio. Para hablar de muchas cosas, de cuestiones técnicas, de literatura, de empresa, de la vida, con alguien que cumple perfectamente los parámetros del Chester, que tiene cosas que contar, que es buen conocedor de Almería, y que es Pedro San José, autor de esto que tengo entre las manos, que es una novela que se llama La huella sagrada, los secretos de la sábana santa, y que se presenta hoy, pero no hoy día de emisión, que es lunes, sino hoy jueves, que es cuando estamos grabando. O sea que esta entrevista sale a la luz después de haber hecho ya la presentación del libro. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, claro, cuando salga la entrevista, esta pregunta ya no ha lugar porque ya ha pasado, pero ahora mismo en el presente supongo que un poco de nervios ante la presentación del libro, ¿no? Hombre, es mi primera novela, entonces... Es una novela, para empezar. Es una novela, sí. Así como casi todos los libros que hay sobre la Sábana Santa son ensayos, novelas no hay, esto es una novela. Y es mi primera novela, aunque ahora estoy preparando la segunda, es mi primera novela. Se ha publicado hace escasamente 10 días, está ya en las librerías, y realmente, pues hombre, no es que esté muy nervioso, pero siempre tienes el gusanillo un poco de que todo salga bien, ¿no? Se ha publicado con guante blanco, ¿no? Con guante blanco, que es el sello tradicional de Círculo Rojo. No es autoedición, es edición tradicional, porque guante blanco es el sello tradicional de Círculo Rojo. Círculo Rojo sí es una editorial de autoedición. Es mi editorial. Yo mis 3 libros los he publicado con Círculo Rojo. Ajá. Y de hecho el último pues lo presentamos el otro día, hace 2 o 3 semanas, en el Cervantes. Bueno, ¿y qué es esto? Empecemos por vender el pollino, que si no luego puede pasar el tiempo, nos liamos y se nos olvida. ¿Qué es esto exactamente? Pues es una novela que pretende hacer o conseguir varios objetivos. Bueno, el primero, como cualquier novela, entretener. Después, esto es un thriller histórico-religioso, y he metido la palabra histórico. Eso quiere decir que tiene una componente histórica importante. Quería dar a conocer al gran público cosas sobre el objeto arqueológico más estudiado por la ciencia, que es la Sábana Santa, muy controvertida, especialmente desde que el carbono 14 hace ya años, en 1988, dictaminó que era una tela medieval y por lo tanto tenía que ser una falsificación, error, porque eso no es así, pero es lo que ocurrió en ese momento. Y entonces también me he dado cuenta de que hablando con gente al respecto de la Sábana Santa, casi todo el mundo ha oído hablar de la Sábana Santa, pero hay muy poca gente que sepa algo de la Sábana Santa. Y los que saben algo, saben poco, porque es un objeto que incluso con el carbono 14 ya dictaminado, no ha dejado de ser estudiado por la ciencia nunca, hasta hoy en día. Entonces, bueno, quería un poco acercar al gran público todo lo que se sabe y lo que no se sabe desde el punto de vista científico sobre la Sábana Santa. Me ha hecho mucha gracia varias de las cosas. Yo te advierto que aquí las entrevistas, como tú bien sabes ya, no se preparan. Y tú te has sentado aquí y tampoco sabes nada de lo que te voy a preguntar. No sé de qué va. Y nos hemos conocido hace 5 minutos. Y yo hago esto así porque creo que las entrevistas más interesantes nacen de lo que dice el entrevistado, de lo que el entrevistado me va contando y podemos ir conversando, ¿no? Y ya para empezar me has dicho que casi todo el mundo ha oído hablar de la Sábana Santa y casi nadie sabe algo concreto de la Sábana Santa. Y me ha recordado una frase que yo escuché en la Facultad de Periodismo hace muchos años y no se me ha olvidado, que nos decía un profesor: el periodista es alguien que sabe mucho de algo y un poco de todo. Y las dos cosas son mentiras. No conozco a ningún periodista que sepa un poco de todo, ni que sepa mucho de ninguna cosa concreta. Pero, claro, a mí esto me lleva a una reflexión, y es que yo siempre digo, estamos en el momento de la historia con mejor acceso
a la información para la gente en general. Y creo que estamos en el momento de la historia en la que la gente sabe menos cosas, porque hay tal profusión de datos erróneos circulando que creo que no podemos estar seguros casi de nada. Sí, hay inflación de información a todos los niveles. De hecho, sobre la Sábana Santa o sobre cualquier otro tema, en las redes y en Internet y en YouTube y en todas estas historias, marcas lo que quieres saber y te sale muchísima información. Otro problema es que hay que discernir las fuentes de donde vienen esa información, porque no todo lo que lees, hay gente que solo se informa por esas vías y está muy mal informado, porque hay que tener, conocer el tema sobre el que estás buscando información para ver si hay gazapos importantes o no, que muchas veces los hay. Bueno, evidentemente esto es una novela y a lo mejor la novela no es el canal más ortodoxo para informarse de algo, porque a la novela no se le exige un rigor, ¿no? A la novela es un género que, bueno, pues si contas cosas que son verdad, estupendo, pero yo he escrito una novela, o sea, de mis 3 libros, uno es una novela, y hay cosas que me las he inventado yo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay rigor en tu novela? Porque también lo puede haber, claro. Hay muchísimo rigor. Mi novela tiene 2 partes muy diferenciadas. Una que son los capítulos históricos, que son muy rigurosos, tan rigurosos que tienen los nombres y apellidos de los protagonistas, incluso en muchas ocasiones, la fecha exacta, el lugar exacto donde ocurrieron los hechos y a veces hasta la hora. Y incluso me atrevería a decir que la parte ficcionalizada, que siempre la hay lógicamente, que son los diálogos y determinadas situaciones, en algunos de los casos son incluso bastante precisos. Es decir, que hay como 7, 8, 9, 11 capítulos, me parece, históricos, que están intercalados con los capítulos de ficción desde el principio, y esa parte es rigurosamente histórica. Para que no haya confusión para el lector, yo hago una nota una nota de autor antes de empezar la novela y señalo cómo se identifican con claridad los capítulos históricos, para que todo el mundo sepa que eso va a misa, porque es muy riguroso. Luego hay una parte de ficción que ahí me he permitido determinados lujos, lógicamente. La parte de ficción ya es ficción inventada en cierta medida o completamente inventada, y ahí los personajes que son científicos, porque esta novela tiene realmente, la parte histórica es la aproximación real de lo que la ciencia tiene en relación con la Sábana Santa. De hecho, arranco en 1988, que es cuando la ciencia se empieza a interesar realmente, hemos dicho 898, cuando se hace la primera fotografía por secondopía, que es el punto de partida en que los científicos se empiezan a interesar por la Sábana Santa. De antes no hablo, porque sería otro libro u otros libros. Arranco ahí, y mis protagonistas son científicos que pretenden descubrir lo que la ciencia hoy en día todavía no ha podido saber, que son 2 cosas. Una, cómo se formó la imagen. No se sabe cómo se formó la imagen. Se saben muchas cosas de la imagen que luego, si quieres, comentamos, que son fascinantes. Por eso es un objeto que fascina tanto a los científicos, por la curiosidad. El científico es una persona que detecta un enigma y tiene curiosidad por explicarlo, ¿no? Y la segunda cuestión es quién es el personaje que hay ahí impreso. Los creyentes piensan que es Jesús de Nazaret. Después de haber sido muerto en la cruz, quedó su imagen impregnada en el lienzo ese. Uh-huh. Eso es una cuestión ya de fe, pero no de ciencia, ¿vale? Pero en mi libro, al final se desvelan esos 2 misterios. Bueno, ese es el juego intelectual. Lo que pasa que está hecho con bastante malicia la parte de ficción, porque entremezclo muchos datos reales con la ficción para hacerla creíble, la historia. Me está sonando un poco a Pérez Reverte. Es decir, el estudio documental profundo del entorno en el que se sitúan unos hechos y luego ficcionar parte de esos hechos, ¿no? Es decir, esas callejuelas de las ciudades por las que transcurren las novelas de Pérez Reverte, que están descritas con precisión milimétrica hasta qué perro se había hecho pis en cada esquina y de qué 2 calles, es un poco situar, es decir, dar credibilidad
algo que en su caso es ficción y en tu caso me imagino, por lo que veo, mezcla de ficción. Sí, la ficción, vamos a ver, cuando te lees una novela, es importante que el que la está leyendo se crea la historia, que no vea los entresijos, el backstage de la historia, ¿no? Porque si no suena tramposa. Entonces, para que suene auténtica y para que se deje engañar el propio lector, te tienes que ir creyendo la historia. Entonces, bueno, una técnica es mezclar realidad con ficción de manera que todo fluya y que parezca lógico, realista, ¿no? Y de esa manera el lector se deja atrapar más fácilmente también, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y por qué para contar hechos históricos elegir una novela? Que yo no estoy diciendo que esté bien ni mal, pregunto el por qué. Yo creo que está muy bien. Yo soy lector empedernido, sobre todo de novela histórica, porque yo tengo formación técnica y entonces, ¿qué ocurre? Que somos más analfabetos en las cuestiones humanísticas. Yo de historia no sé mucho y la historia que sé la he ido aprendiendo leyendo. Porque como decía alguien, si no lees no pasa nada, pero si lees pasa muchas cosas, ¿no? Entonces, la novela es un vehículo perfecto para atraparte, porque puedes contar historias, pero se te quedan como mucho mejor si está bien narrado que un ensayo o que un tocho de historia que te lo tienes que ir empollando, ¿no? En la facultad o en la escuela o en el instituto. Entonces yo creo que es un buen mecanismo para enseñar. La novela, si es rigurosa, puede enseñar historia y además se te queda, yo creo que mucho mejor al usuario que si lo tiene que estudiar, digamos, ¿no? Te advierto que ya me has dado varios titulares y no hemos llegado a la mitad de la entrevista. Esto promete, esto va bastante bien. Bueno, me alegro. Bueno, la verdad que no estoy para nada de acuerdo con esa... Bueno, yo soy doctor en historia, pero no estoy para nada de acuerdo con que los que tenéis formación técnica seáis analfabetos en humanidades. Creo que al contrario, creo que vuestra curiosidad vital os termina convirtiendo en los seres que yo estoy adivinando que tú eres, en acaparadores de conocimiento. Tenemos una ventaja, la gente, cuando se distinguió entre ciencias y letras, y ya tienes que elegir por dónde va a ir tu futuro, yo elegí ciencias, y entonces tenemos muchas carencias en las cuestiones humanísticas, pero tenemos relativamente fácil cultivarte leyendo, ¿vale? En cambio, los que han ido por letras tienen bastante difícil aprender de ciencia a fondo. Mucho más difícil, porque la ciencia se basa en el lenguaje de Dios, que son las matemáticas, en la física. Eso te lo corroboro yo personalmente. No encontrarás mucha gente más topo que yo en asuntos de números. La gente de letras en general, de cuestiones científicas, bueno, hay gente que sabe, ¿no? Pero es muy difícil profundizar de verdad, que alguien de letras entienda algo de mecánica cuántica, de física relativista, es muy difícil. En cambio, bueno, un ingeniero, un científico, un físico puede aprender leyendo pues cuestiones humanísticas que correcto, no ha estudiado, ¿no? Esto es así, y al que no le guste, pues yo creo que debería asimilarlo. Bueno, estamos hablando de un asunto en el que se mezclan, y corrígeme si me equivoco, dos ámbitos que en principio, bueno, creo que en principio y en final, son absolutamente antagónicos. Uno es la fe y otro es la ciencia. La ciencia trata de demostrar cosas y a la fe no le hace falta que se demuestre nada. No debe ser fácil conjugar esto en una novela, ¿eh? Bueno, tengo un personaje que me ha servido para por lo menos profundizar un poco en la eterna dialéctica entre fe y razón, entre ciencia y espiritualidad, ¿no? Yo creo, fíjate, que se puede obtener fe a partir de la ciencia. Hubo un premio Nobel reciente, no sé de qué año, pero reciente, que dijo una frase que estoy muy de acuerdo con ella. Era un astrofísico y dice: cuando profundizas en cuestiones científicas y en concreto en astrofísica, yo no he tenido más remedio que creer en Dios. Como diciendo, si sabes mucho de ciencia, no a todo el mundo le ocurre, porque en el mundo científico hay mucho agnóstico, incluso a quien se define ateo, y en cualquier caso no se suele hablar de este tema, porque no está muy bien visto entre los científicos hablar de eso. Claro,
eso pertenece al terreno de la fe, nada más alejado de la ciencia. Sin embargo, yo creo que pueden converger en un momento determinado, sin lugar a dudas, ¿no? Y que por la ciencia yo creo que se puede llegar a obtener fe. Habría que matizar fe en qué, ¿eh? Pero por otro lado, las cuestiones de la fe con la metodología científica nunca van a ser resueltas. Es decir, la ciencia nunca va a poder demostrar si Dios existe, por ejemplo, o si Dios no existe, porque hay el mismo número de argumentos a favor que en contra, y no va a poder demostrar argumentos nada. Científicos a favor de que existe? Bueno, yo conozco unos cuantos, y además alguno premio Nobel, es decir, gente de mucho nivel, que son creyentes, al margen de que sean luego practicantes o no en una religión, que claro, eso es otra historia. Claro, claro. Bueno, a través de la novela, pregunto, y yo sé que todo este tipo de preguntas es adentrarse en el espinoso campo del spoiler, que evidentemente el autor seguro que sabrá manejar a su conveniencia, pero no sé si podemos decir si se llega a alguna conclusión a propósito de la propia Sábana Santa a través de tu novela. Bueno, para empezar no quiero hacer mucho spoiler, o nada de spoiler a ser posible. Hay un personaje que es un científico, un astrofísico de ficción, en la novela, amigo del protagonista, que es jesuita también, y además gay. La jerarquía eclesiástica en mi novela, iba a decir, sale mal parada. No es que salga mal parada, pero soy duro con la jerarquía católica en concreto, ¿eh? Yo soy católico nominal, como casi todos los españoles que nos han bautizado, sobre todo cuando tenemos cierta edad, pero no soy practicante desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sí que soy muy espiritual, ¿eh? Yo creo en la trascendencia del ser humano. Pero bueno, eso es otra historia que tampoco es el objeto ahora mismo de la conversación. Entonces, ese personaje me ha servido, es un personaje que tiene muchas aristas, que tiene crisis de fe profunda, crisis de identidad también, y me sirve o me ha servido para hacer muchas reflexiones sobre la dicotomía y el enfrentamiento histórico entre fe y razón. Y eso al final no se puede resolver, porque la Sábana Santa yo creo que ha desvelado muchos secretos muy importantes. Hay dos, como he dicho antes, que todavía no ha desvelado, pero hay quien piensa, sobre todo dentro de la jerarquía católica, que la Sábana Santa podría demostrar la resurrección de Jesucristo. Bueno, yo creo que no puede demostrar no se puede demostrar. Eso pertenece, como siempre, al ámbito de la fe, ¿no? Pero fíjate, la ciencia a veces ha intentado, con el método científico, descubrir cosas que no va a poder descubrir con el método científico, pero lo ha intentado. Por ejemplo, hay experimentos de hace ya mucho tiempo para ver si el alma existe o no existe. Y entonces, si existe, es algo físico, y lo físico tiene que ser medible, tiene que pesar, o se tiene que medir de alguna manera, porque el objetivo de la ciencia siempre es medir las cosas, ¿no? Y entonces hicieron unos experimentos muy curiosos con cadáveres, que justo en el momento se hacía un peso exhaustivo del individuo vivo, y en el momento de morir se seguía haciendo el peso para ver si ese alma que teóricamente se desgaja del cuerpo y va a otro, no sabemos a dónde, a otra dimensión, si de alguna manera el peso cambiaba, para ver si el alma pesaba o no, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas se han hecho, ¿eh? O sea, que la ciencia ha intentado hacer aproximaciones un poco burdas, yo creo, y además sin éxito, y en cualquier caso yo creo que nunca lo va a tener, porque son campos que requieren una metodología distinta, y en cualquier caso la fe es la fe y la ciencia es la ciencia. Me ha interesado lo de este personaje jesuita, un poco San Manuel Bueno mártir, ¿no? Incrustado ahí en tu novela, ¿no? Con las dudas de un representante de la Iglesia. En cualquier caso, es inevitable, y tampoco sé si cada autor sabrá si lo quiere evitar o no, la trascendencia de la vida particular de cada uno en sus textos, ¿no? Bueno, yo soy autor novel, es mi primera novela. He puesto mucha carne en el asador, porque yo no tengo tanta imaginación como para poder... no soy una persona... No me considero muy imaginativa, ¿no? Y claro, para escribir ficción tienes que imaginarte cosas, las tienes que inventar en definitiva, ¿no? Y las inventas. Lo que pasa es que hay muchos trucos para inventar, ¿no? Y no existe ningún autor que no se base en sus propias experiencias y reflexiones y en su propia historia para inventar.
tú coges retazos de tu vida personal y de tu historia y de tus vivencias, las transformas como te da la gana y inventas, pero siempre pones carne en el asador. Pero eso le ocurre exactamente igual a todos los a todos los que escriben. Vamos. Sí, yo creo que sí. Pones mucha carne en el asador. Es inevitable, que hay quien lo hace más a propósito y quien se le escapa, porque es inevitable que en un texto tuyo termines estando tú, por mucho que te quieras colocar fuera, ¿no? A mí esta novela me parece que tiene cosas de persona ya madura, y yo soy una persona madura, y probablemente no hubiera podido hacer determinadas reflexiones siendo más joven, porque no tenía la madurez para hacer esas reflexiones. Yo creo que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Bueno, Pedro, y leyendo tu novela, bueno, olvidémonos de la novela. Yo te voy a hacer una pregunta y tú me respondes lo que tú quieras. ¿Y tu posición sobre la Sábana Santa cuál es? Clarísimamente es que es auténtica. Así, en titular, que es auténtica. Ahora hay que matizar qué es ser auténtica. Claro. Ser auténtica es que se sabe, sin lugar a dudas, que el carbono 14 falló, es decir, que no es una reliquia medieval. Se sabe por ciencia que es un objeto imposible de falsificar porque no está pintado, no está, es decir, hay toda una serie de características que la hacen inviable, y lo que ya es una cuestión de fe es si realmente eso fue la mortaja de Jesucristo o no. Yo creo que podría serlo, por una razón, porque los romanos, que eran muy estrictos con su legislación, prohibía que los reos de crucifixión fueran torturados. Y según los evangelios, que entramos de nuevo en el terreno de la fe, el único personaje del que se tiene cierta constancia histórica de que fue primero torturado y luego crucificado y muerto en la cruz fue Jesucristo. Lo crees o no, pero eso porque forma parte de la fe y de que creas en los evangelios, ¿no? Como textos históricos. Y entonces los romanos eran siempre muy exigentes con el cumplimiento de las leyes. Y hay una cosa muy curiosa, y es que de las muchas cosas que se ha sabido de la Sábana Santa, o que ha desvelado la Sábana Santa, es que el personaje que está ahí impreso era un varón de 30 o 40 años que tiene todos, absolutamente todos, de forma rigurosa, signos de haber sido torturado, como indican además los evangelios, y muerto en la cruz, como indican los evangelios. Bueno, tiene visos de que pudiera ser la figura de Jesucristo. Pero vamos, en cualquier caso, en lo que sí que creo es que la sábana no es, desde luego, medieval, que tiene 2000 años y que tiene posibilidades de que fuera quizá el cuerpo de Jesucristo, pero eso yo creo que no se va a demostrar probablemente nunca. Aunque yo en el libro demuestro que sí, ¿eh? Bueno, mis científicos demuestran que sí. Vale. Oye, Pedro, y háblame un poco de ti, porque, bueno, no he tenido la descortesía de no presentarte como hay que presentar en una entrevista. Yo te he dicho que estas entrevistas no tienen guión. Hombre de ciencia, técnico, profesor, matemáticas, física y además empresario. Que te habla alguien que es desde hace 29 años autónomo. ¿Qué necesidad hay de ser empresario con lo trabajoso que es eso? No, eso, la empresita que dirijo de ingeniería, que se llama Gravition, es una empresita que se creó y no factura, solo gasta dinero. Primer error. O sea, eso ya no es una empresa, eso es una entelequia. Cuando montas una empresa que no facture, que solamente... ¿Por qué? Porque tenía una patente de invención de un artilugio que yo creo que puede funcionar, pero todavía no hemos demostrado que funcione bien, aunque tenemos ya algunos prototipos hechos y tal, que se llama generador gravitacional, y entonces eso tenía que tener un soporte no empresarial, sino legal, para poder hacer la investigación. Y por eso es la empresa, pero no soy empresario realmente. O sea, lo que hago en esa empresa es única y exclusivamente desarrollar esa patente. ¿Y podemos saber algo de esa patente? Bueno, es un artilugio que pretende aprovechar la fuerza de la gravedad para obtener energía eléctrica, lo cual no es una idea excesivamente brillante, porque eso ya lo hacen los saltos hidráulicos desde hace tiempo. Es decir, tú tienes agua embalsada, la sueltas, la energía potencial se transforma en energía cinética, choca con los alaves de una turbina, acoplas un alternador, un generador y ya tienes corriente eléctrica. Es decir, que aprovechar la fuerza de la gravedad de alguna manera para obtener energía eléctrica se hace ya desde hace años. Es una energía limpia
Lo que pasa es que eso tiene muchos problemas, son los saltos hidráulicos, son obras de ingeniería muy costosas, que tienen un impacto medioambiental muy alto, bueno, y que requiere además de una orografía y una pluviometría adecuadas, porque hay que tener el agua embalsada, porque como tengas que subir el agua arriba, gasta la misma energía que te da cuando cae, entonces ya tiene que estar arriba para poder aprovecharla, ¿no? Un poco las gallinas que entran por las que Sí, salen. pero aquí esto es un concepto un poco distinto, es aprovechar la fuerza de la gravedad sin tener que subir un cuerpo arriba porque si no estamos perdidos, hay que gastar la misma energía que la que da, y para intentar aprovechar de una forma novedosa la fuerza de la gravedad. Tenemos resultados esperanzadores, pero bueno, he gastado ya muchísimo dinero, más del que debía, y todavía tengo que seguir gastando más. Ahora estoy buscando para acabar la segunda parte del I+D. Podría ser que se fracasara, pero yo creo que se podría, y eso estaría bien, porque es una pequeña aportación al campo de las energías renovables, bueno, que estaría muy bien hacer, ¿no? Pedro San José, muchísimas gracias por haber venido. Mucha suerte, que es lo que se suele decir en estos casos, aunque no sé para qué hace falta la suerte en esto, en la presentación de esta tarde. Y desde luego que, mira, yo has dicho que eres lector empedernido, yo también, pero yo tengo que aclarar, y leo poco, porque mi vida es un poco caos, con 6 horas de radio todos los días en directo de media, y otro montón de cosas más, y cuando más leo, sin ningún género de dudas, es en verano. Así que no sé si podré hincarle en diente a tu novela, que se lo voy a hincar seguro antes del verano, pero en verano seguro. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Tengo que vender suficientes novelas para publicar la segunda, porque si no lo voy a tener más complicado, y ya estoy empezando a escribir la segunda. Bueno, de hecho ya llevo unas 80 páginas. Pues eso es una gran señal, porque como tú bien dices, la gente no se imagina lo difícil. Yo, digamos que he escrito más bien 2 ensayos y una novela. Lo difícil que es escribir una novela. Sí. Muy complicado, realmente muy complicado. Hasta que no te pones de verdad. Yo siempre he dudado si tenía talento o no para escribir. Y bueno, la única forma de saberlo es intentándolo, ¿no? Bueno, me he dado cuenta, me costó mucho, porque claro, yo ya he empezado a escribir en una edad bastante avanzada. Pero estoy satisfecho del resultado. Pues enhorabuena. Yo también dudaba si tenía talento para escribir novelas, hasta que escribí la primera y descubrí que no. Pero muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y mucha suerte en todo lo que andas haciendo, que me parece magnífico, la vitalidad y la energía para no parar de hacer cosas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias, como siempre, también a los amigos de Yelmo Cines y de Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos y que nos permiten hacer esto todos los días, todas las semanas. Y también con la ayuda de Almagro Nature, una empresa hortofrutícola con alma, como su propio nombre indica, y de Ejido Motor, Almería, concesionario en Almería para las marcas Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth. La semana que viene más. Adiós.